Con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este lunes postelectoral aquí en Cataluña. Programa desde Radio Barcelona para analizar todo lo que pasó ayer en esos comicios autonómicos y en el análisis esta mañana también, siguiendo la estela de lo que dejó anoche en la antena de la SER. Nacho Corredor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bernat González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Y José Miguel Contreras, muy buenos días. Buenos días a todos. Enseguida vamos con el análisis de esos resultados, pero antes ya saben que hubo una incidencia grave que marcó la jornada electoral de ayer. Es ese robo de cobre en un punto estratégico de la red de cercanías en Cataluña. Eso impidió que los trenes de cercanías circularan a lo largo del día de ayer. Recuerden que incluso se pidió Esquerra Republicana y pidió Junts per Catalunya que se alargara el tiempo para poder votar en los colegios electorales de las zonas más afectadas. Finalmente, las juntas electorales provinciales desestimaron esa iniciativa, se cerraron los colegios como estaba previsto a las 8, pero bueno, ayer era domingo, era día electoral, pero era domingo. Hoy es lunes, hoy es día laborable. Ayer ya cerrábamos el programa especial de las elecciones advirtiendo de que se va a tardar meses en recuperar la normalidad en el servicio de cercanías. Para hoy está previsto servicios alternativos, así que a esta hora, a las 8:31 de la mañana, 7:31 en Canarias, hemos mandado a José Luis Sastre a una estación de cercanías en Barcelona para empezar el día allí. Sastre, ¿y cómo empieza? Pues mira, estoy justo en la que está más cerquita de la radio, en la de Plaza de Cataluña, con una imagen insólita, sin cercanías aquí. Esto es el centro, el corazón de la ciudad y una parte de este vestíbulo subterráneo, que es el que está justo debajo de esta emblemática plaza de la capital catalana, está vacío. Hay una cinta que impide el paso a los tornos de acceso y hay un grupo de informadoras e informadores con sus chalecos amarillos que van dando alternativa a quien se acerca. Hay que decir que tampoco es que haya venido aquí mucha gente, porque la gente ya sabe cuál es la situación en cercanías, pero sí que llega todavía algún pasajero que hemos visto que preguntaba, oye, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces pues las y los trabajadores de aquí que están en el punto de información le van explicando pues que puede coger un autobús lanzadera, el metro, hasta otras estaciones en las que sí hay servicio de cercanías. ¿Hay trajín aquí? Sí, hay trasiego de pasajeros, pero porque aquí hay metro y cercanías, mucha gente que viene y que va al metro, probablemente más de la habitual, pero esa imagen de los tornos cerrados no se puede ahora mismo ni coger, no pasa ningún tren de cercanías en el corazón de la capital catalana, en esta estación de Plaza Catalunya. Pues esta es la situación. Sastre, gracias. No hay trenes al centro de la ciudad. Hasta luego. No hay trenes de cercanías. Se tardará todavía meses en recuperar la normalidad en una incidencia que además, y ahora después de la pausa ya iremos a todo el análisis político, sirvió de munición a algunos partidos, a los partidos independentistas, sobre todo atribuyendo al gobierno la situación de estos trenes de cercanías. El robo fue en un punto neurálgico, insistimos, que no solo afectó a una línea, sino que afectó a todos los trenes de cercanías de Cataluña y la situación, ya nos decían ayer, tardará meses en normalizarse. Vamos a hacer una pausa y vamos ya con los resultados electorales.
SER Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. 8:37 de la mañana, 7:37 en Canarias, en el abierto Nacho Corredor, Berna González Harbour, Antón Losada y José Miguel Contreras. Vamos a empezar ya el análisis de lo que nos dejan estos resultados electorales. Hay mucho que analizar, hay mucho que comentar, entonces vamos a intentar ordenar el tráfico para ver por dónde empezamos y dónde vamos poniendo el acento. Y el primer lugar donde hay que poner el acento es el lugar donde se ganó, que es en la sede del Partido de los Socialistas de Cataluña, esa victoria incontestable, histórica, de Salvador Illa. Tras 45 años de historia, por primera vez ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña en votos y en escaños. Ha ganado en votos y en escaños y nunca antes había habido tanta distancia entre el ganador de estas elecciones y el segundo, que en este caso es Junts per Catalunya. Y por eso, Soledad Domínguez, buen día. Hola, buen día, Ángels. Ni se cuestiona otra opción, ya lo anunció ayer en su intervención Salvador Illa, va a optar a la presidencia, se va a presentar para ser investido presidente de la Generalitat. Sí, anoche vivimos una explosión de euforia en el PSC, que partía como vencedor en estos comicios, pero que durante la campaña, especialmente en los últimos días, habían sufrido, se mostraban cautos viendo la cifra de indecisos. A mediodía, los datos de participación en Barcelona y en Tarragona pues les hacían ser optimistas, pero muchos en la sede nos admitían que habían sufrido hasta el último minuto. De ahí la alegría, los gritos de Visca, Visca Cataluña Socialista y la primera comparecencia de Salvador Illa, que de entrada subrayaba de inmediato que la ciudadanía ha votado que tiene que haber un cambio y que él tiene que ser el encargado de liderarlo. Por eso ratificaba lo que ya había dicho en campaña, que es que se va a presentar en cuanto se constituya el Parlamento a intentar la investidura. Que asumo esta responsabilidad y que por consiguiente, en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. Y esa constitución de la mesa se tiene que producir el 10 de junio, es decir, un día después de que se celebren los comicios europeos. Ayer nos comentábamos que son conscientes de que el panorama no es fácil, porque Esquerra Republicana pues ha quedado muy tocada, pero se agarran a la idea de que ahora mismo el escenario de una posible repetición electoral, con el que se había especulado, sobre todo por parte de los partidos independentistas durante la campaña, que no conviene ahora mismo a nadie, que a los que les ha ido mal les puede ir peor. Por eso confían los socialistas que una vez que pase, toda la efervescencia que conlleva una campaña electoral, en este caso la de las europeas, podría ser posible una fórmula de gobierno durante la campaña, y ya las ha puesto todas encima de la mesa. También incluye la de un posible gobierno en minoría que tenga apoyos parlamentarios exteriores. Sole, gracias. Hasta luego. Hablaremos ahora de las posibilidades de formar gobierno, cuáles serían las ecuaciones, quién entraría y quién saldría de cada una de las ecuaciones, pero por dibujar el mapa político que queda en Cataluña después de las elecciones, es un mapa político completamente diferente, es un mapa político post-procés, un mapa político en el que los independentistas han perdido la mayoría en el Parlamento de Cataluña, los nacionalistas transmutados en independentistas han perdido esa mayoría y los socialistas son quien ganan, y además ganan con una diferencia importante sobre el segundo. Lo que se puede interpretar, o lo que se interpreta, Berna, como si no un espaldarazo, sí la constatación de que las políticas de Pedro Sánchez para normalizar la situación en Cataluña han conseguido el objetivo que se habían marcado. Efectivamente, ha ganado Illa y ha ganado Sánchez, ¿no? Yo creo que sobre todo ha sido una noche muy reparadora para todos los que han sufrido la polarización binaria a la que sometió el procés, los independentistas, a toda la población en Cataluña y en España. En ese sentido ha sido balsámica. El procés no solo ha perdido, los independentistas no solo han perdido, han sufrido una debacle sideral. Han sido barridos de cualquier atisbo de mayoría posible, ni con cualquier suma ni artilugio de ingeniería contable. Están fuera. Esto es así, no se han dado por aludidos, lo hemos visto con Puigdemont y Aragonés. Y también es mala noche para quienes han querido sacar rédito de esa polarización. La derecha
le ha ido bien, pero su rédito es estéril, es decir, no tienen ninguna relevancia para ninguna mayoría. Bueno, entonces la buena noticia ¿cuál es? Aparte de la que acabo de decir, que efectivamente triunfa alguien sencillo, de seriedad, previsible, de aspecto de solvencia, sin estridencias, y en esta etapa en la que hay tanto ruido, en la que hay tanta polarización desde los ejes más inverosímiles, se agradece muchísimo, y por eso digo que creo que es balsámico que gane alguien sin estridencias, de políticas, de apariencia, de apariencia, y lo hemos visto, ¿no? De seriedad, de solvencia, y bueno, a partir de ahí, efectivamente, dificultades, pero ahora iremos a ellas, después de esta primera valoración, Antón. Bueno, llevábamos tiempo diciendo que aquí se planteaba una elección, o restauración o pasar página, y parece que ha ganado pasar página. Veremos después que ha ganado, pero que tiene su truco y tiene su complejidad, porque yo creo que los electores le han devuelto a los candidatos el dilema que le planteaban, pero mejorado y ampliado. El mensaje es pasar página, sí, pero contando con el otro lado, y si no, no suma. Pero yo creo que la primera lectura que hay que hacer es esa, es decir, entre la restauración que ofrecía Puigdemont y el pasar página que ofrecía ella, ha ganado el pasar página. Y yo creo que ha ganado sobre todo porque ha recibido voto transversal. No sabemos cuánto, pero voto transversal. Y yo creo que esta es la gran novedad. Decías tú en la presentación, el panorama post-procés, ¿no? Llevamos todo el proceso, incidíamos mucho en que eran dos bloques que se habían, digamos, generado, ¿no? Y que no había transferencia entre ellos, que todas las transferencias se producían dentro de los bloques. Bueno, en estas elecciones no se han deshecho, obviamente, pero sí han empezado a deshacerse. Yo creo que ha habido, lo veremos, una parte de transferencia muy clara de votantes que venían, por supuesto, de Ciudadanos, que venían de la abstención, pero también que venían de la izquierda independentista, porque yo creo que esa es la lectura que seguramente se imponga con más claridad, ¿no? Que una parte del independentismo está muy cansado y ha optado por quedarse en su casa. Una parte se ha ido con el PSC, otra parte se ha quedado en su casa, ¿no? Y eso a mí me parece lo más relevante y lo más destacado, que empieza a haber transferencia de voto entre esos dos bloques y que eso facilita la posibilidad de que pueda haber un gobierno otra vez transversal, que yo creo que es lo realmente relevante aquí. O sea, que se abre un espacio difícil, complicado, para la transversalidad, ¿no? Y después yo creo que hay una segunda lectura que a mí también me parece muy relevante, ¿no? Que es que el caso de Puigdemont, su mensaje era restauración y ha convencido a los suyos y poco más. A mí el elemento que también me parece importante, y lo destacaba Antón, el cansancio del electorado, y lo digo sobre todo pensando en una posible segunda convocatoria electoral si no se alcanza ningún pacto, la abstención, que ha sido altísima, y el castigo a los independentistas, que al final no han gestionado ni la independencia ni han gestionado tampoco un gobierno autonómico. Contreras. Bueno, efectivamente, depende de dónde lo miremos, pero desde todas las perspectivas los resultados parecen bastante claros. Planteabais el primero, desde luego es la primera elección que se hace post declaración, digamos, de amnistía. Y por tanto ahí sí que hay una mayoría abrumadora. La derecha antiamnistía apenas ocupa un 20% de los votos, incluso menos de lo que obtuvo el 23 de julio, cuando no había todavía ley de amnistía encima de la mesa. Este es un dato importante cuando se habla estos días de si hoy el Partido Popular ha obtenido un magnífico resultado. Ha obtenido menos resultado del que obtuvo el 23 de julio. Y por tanto no olvidemos, porque en la derecha en Cataluña se da una circunstancia, y es que no hay esa transferencia de votos entre partidos independentistas y partidos nacionales como ocurre en la izquierda. También efectivamente el debate independentistas, no independentistas queda resuelto por vez primera, además desde hace mucho tiempo, de manera muy clara en favor del no independentismo. Y la izquierda y derecha también parece claro que solo podría existir un gobierno desde la izquierda y no desde la derecha. Finalmente, si hiciéramos la última valoración posible, partidos que planteaban conflicto, bien desde el españolismo antiindependentista o bien desde el separatismo,
ambas opciones han quedado reducidas a la mínima expresión con respecto a los últimos tiempos y claramente se atisba la única posibilidad, una Cataluña, por tanto, no conflictiva, una Cataluña no independentista, una Cataluña que podría virar como única opción de gobierno a la izquierda y, desde luego, también, como decíais, una Cataluña que de alguna manera refuerza esa idea de la ley de amnistía y de continuidad, por tanto, de las políticas que se están implementando desde Madrid. Nacho. Para mí el titular sería que el resultado ha sido muy claro, pese a que la gobernabilidad esté abierta, ¿no? Y yo añadiría que la victoria de Illa es un buen síntoma. Es un buen síntoma en sí mismo por la figura del personaje. Es una figura contracíclica, ¿no? En un contexto mundial en el que los valores que emergen, los valores que aquellos políticos que tienen más éxito son aquellos que tienen la capacidad de emitir señales con más decibelios, o de hacer un planteamiento político a partir de la identidad, de las emociones, que un político que su propuesta política la hace a partir de una visión racional de la sociedad a la que quiere representar, es un buen síntoma. Es un buen síntoma también que se haya premiado y que haya tenido consecuencias una política arriesgada. Yo, desde el principio, todo lo que tiene que ver con la política del Gobierno de España en relación a Cataluña y a intentar resolver la principal crisis institucional de nuestra democracia por parte del Gobierno Sánchez, creo que ha sido un acierto. Y es un buen síntoma que aquellos políticos que se arriesgan, que imaginan escenarios, que toman decisiones incluso a veces poco comprendidas por sus entornos, tengan el reconocimiento de la sociedad, porque hoy ha pasado hace unas horas algo que es histórico, que es que el nacionalismo catalán, por primera vez desde la reinstauración de la Generalitat de Cataluña, no tiene mayoría en el Parlamento catalán. Y forma parte del legado de Pedro Sánchez esta situación. Parte del legado de Pedro Sánchez a la política española, no solo a Cataluña y a los catalanes, es que en Cataluña hay una mayoría de ciudadanos que quieren compartir un proyecto con el resto de España. Y eso es un buen síntoma, porque hemos llegado hasta aquí no sin dificultades. A partir de ahí hay dos escenarios. O Illa es presidente o se repiten las elecciones, pero todas las demás posibilidades son posibilidades que no merecen, digamos, un análisis denso porque forman parte del pensamiento mágico del que todavía hoy el independentismo o una parte del independentismo se intenta ganar. Ahora avanzaremos en ello. Contreras, tú hablabas de la derecha antiamnistía, pero es verdad que el Partido Popular, que se puede analizar desde diferentes ángulos el resultado que ha obtenido. Es verdad que estaba en el suelo, pero en medio ha habido la desaparición de Ciudadanos. Pero hay una cosa que es evidente, que también sale beneficiado de la desinflamación de la política en Cataluña. Bueno, en realidad con los datos en la mano, digamos que se queda exactamente igual que estaba. Es decir, una vez que ha absorbido el voto de Ciudadanos, que ya se produjo el 23 de julio, el Partido Popular sube en diputados fundamentalmente porque al agrupar el voto el sistema electoral le beneficia. Pero vamos, las cuentas son en el 23 de julio. Justo antes de la amnistía, el PP obtuvo en Cataluña por encima del 13% de votos. Ahora ha obtenido por encima del 10%, ¿no? Es decir, realmente esa derecha no partidaria del acuerdo general, absolutamente opuesta a las políticas de amnistía y de confrontación, sigue siendo lo mismo que ha sido desde hace años, un hecho absolutamente aislado y de poco significado en Cataluña. Todo lo contrario, seguramente, que en otras comunidades en España, pero este sigue siendo el problema del PP. Esa hipótesis que ellos planteaban de crecer fundamentalmente a base de reducir a Vox, que hubiera sido su hipótesis, tampoco le ha salido porque Vox le da igual a que sean autonómicas, nacionales. En Cataluña tiene un 7 y pico % de votos, que lo mantiene una y otra vez. El PP ha apostado en estas elecciones claramente sabiendo que no podía crecer hacia el centro porque ahí Illa, como se ha visto, tenía muy controlado ese segmento de electorado. El intento de irse más a la derecha tampoco le ha salido bien, con lo cual el balance final que ellos tienen es que desde luego por Cataluña no van a crecer. Antonio, voy contigo, Antón. Es que el titular es el PP vuelve a su sitio, pero Vox sigue en el suyo.
Y eso no era lo que quería Feijóo. O sea, Feijóo no ha bajado a Madrid para fajarse cuerpo a cuerpo toda la legislatura con Santiago Abascal. Ha bajado para absorber a los de Santiago Abascal. Y el resultado de Cataluña te deja encima una realidad incómoda para el Partido Popular, pero que yo creo que va a marcar la legislatura. Que es que, por mucho que les abraces, sigues sin poder librarte de ese socio tan incómodo. De ese socio que seguramente te costó la presidencia del gobierno después de las elecciones del 23 de julio. Ni siquiera en Cataluña, con el discurso antiamnistía a tope y abrazando el discurso más anti-inmigración, ni siquiera así has conseguido reducir el espacio de Vox, que crece incluso un poquito, un pequeño porcentaje en votos, ¿no? Entonces el Partido Popular vuelve a donde estaba, donde ha estado casi siempre en Cataluña, pero con una gran diferencia, que es que antes no estaba Vox, ahora está, no parece que se pueda rebajar ese 7-8% de voto, y antes tenías un partido ultra y ahora tienes dos, que aunque sea ultra, entre comillas, independentista, sigue siendo un partido que está a tu derecha y que algún daño seguramente te acabará haciendo, ¿no? Sí, yo ahí iba también. La derecha se ha multiplicado. Es decir, no solo el Partido Popular ha recuperado aquellos territorios que había perdido, veamos que ha quintuplicado su fuerza de 3 escaños que tuvo en 2021 a los 15 que han obtenido ayer, pero efectivamente sin tocar ni una mácula a Vox. Y además tenemos que añadir los 2 ultraderechistas de Alianza, que son independentistas, pero que crecen también con un mensaje enormemente xenófobo. La mala noticia, bueno, esta multiplicación debida precisamente a una xenofobia creciente que nos alerta de un problema de percepción de la inmigración en Cataluña, algo que tenemos que abordar, que los partidos tienen que abordar y que tenemos que saber mirar, porque seguramente se produce como en tantas sociedades donde la pobreza empieza a compartirse con el que viene de fuera, la precariedad, la lucha por las ayudas, etcétera, y que nos alerta de todo lo que ha fracasado en Cataluña con la gestión. Eso está claramente castigado. Y si este espacio ha crecido, es decir, la derecha en general, y no a costa el uno del otro, es porque ha sabido encontrar más votos y, sobre todo, porque hay una desmovilización lo veremos con los días, pero una desmovilización en participación, creo, galopante por parte del independentismo. Es decir, parece claro que esos convergentes que parecía que iban a resucitar ayer, bueno, pues no parece que se han dado por aludidos. Desde luego Esquerra ha sufrido la debacle posiblemente a favor del Partido Socialista Catalán, pero en resumidas cuentas ese espacio ha menguado, yo calculo que con una desmovilización en participación, mientras que la derecha se ha movilizado, ha crecido por mucho más que la suma anterior. Y es también, recordemos que este crecimiento es también hijo del procés, hijo de la polarización, del enfrentamiento binario al que nos sometió Puigdemont y compañía. Han cometido una política divisoria de los buenos y los malos, y en ese sentido vuelvo a reseñar el discurso de Illa de anoche, cortito pero clarísimo. Todos y todas están incluidos en esta etapa. Es algo que yo creo que los catalanes y desde luego los españoles en general nos alivia muchísimo escuchar. Es que la lectura que tienes que hacer del resultado del PP es que repites el mismo resultado que te impidió llegar al gobierno el 23J, que es absorbes a Ciudadanos, que es lo que ha pasado aquí fundamentalmente. Pero más, Ciudadanos eran 6, sí, bueno, pero y ellos sacan 12 más. Bueno, pero eso tiene que ver con los repartos, claro, sí. Exactamente. Ya. Reabsorbes la bolsa de voto que se te había ido a Ciudadanos, que recordemos, llegó a ganar unas elecciones en Cataluña con Inés Arrimadas. Sí, sí. En el 17. Claro, pero el socio que te ocupa ese espacio, que te lastra y que es uno de los grandes argumentos para movilizar a los votantes de izquierda, sigue ahí, intacto. No consigues arañarlo siquiera. Y eso que lo has intentado absolutamente todo. En un momento en el que, recordemos, Vox no atraviesa su mejor época de fortaleza interna y de organización potente y crecimiento, sino más bien al contrario. Es una organización con un liderazgo cuestionado y una organización en relativa crisis. Ni siquiera en ese escenario, ni siquiera en un escenario en el cual
en lo que ha sido tu eje de oposición, tanto en las campañas como en lo que va de legislatura, que es la amnistía, tenía que ser el tema central y era el territorio donde más y mejor se podía testar. Ni siquiera ahí has conseguido romper esa situación. Y si hubiera hoy unas generales, te encontrarías seguramente en una situación muy parecida. Reabsorbes a los ciudadanos, felicidades, pero sigues teniendo a tu lado un socio de extrema derecha que lastra tus posibilidades y al que no acabas. Lo dijo muy bien Santiago Abascal. Yo creo que es la primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con Santiago Abascal. Dice, todavía estamos vivos. Nacho. Es verdad que existía en algún momento de la última semana y del día de ayer la expectativa de que hubiera un sorpaso de Vox al Partido Popular. Probablemente por eso Feijóo moduló el tono de la campaña. Vox ya tenía sorpasado al Partido Popular de sobra. Es así, pero fue en el caso de Pablo Casado, en una etapa muy anterior, pero efectivamente era un escenario que eso se mantuviera pese al crecimiento del Partido Popular y eso finalmente no ocurrió. Sí, a mí me parece relevante en el ámbito de la derecha la cierta derechización que hay en el Parlamento catalán. Ha entrado un partido reaccionario, que es el espejo de Vox, pero con acento de l'Empordà, pero es el Vox catalán, que responde a un único tema que tiene que ver con la inmigración, y luego probablemente en la suma de ese partido, del Partido Popular y de Vox, lo que nos da es un Parlamento más derechizado, con una agenda que responde más también al síntoma de la nueva etapa, que es hablar de cuestiones que están vinculadas con la agenda internacional, como puede ser la inmigración, pero no a un debate ensimismado vinculado con el debate territorial. Isabel Díaz Ayuso ayer dijo: los constitucionalistas suman absoluta, pero será imposible porque el PSC no lo es. Que es un poco el constitucionalismo de Schrödinger, ¿no? Bueno, eso es contradictorio en sí mismo. Los constitucionalistas no suman. Si el PSC no es constitucionalista, no suman. Eso está claro. Y esta afirmación lo que nos debe servir es para visualizar una evidencia cuestionada, parece que por algunos. Hoy el proyecto constitucional en España es posible en Cataluña gracias a la posición del Partido Socialista de Cataluña. Y no solo gracias a la posición, al síntoma, a la consecuencia de las elecciones de ayer, sino gracias a una apuesta política de un gobierno. ¿Hoy podría haber más independentistas que hace 10 años? Sí. Hoy podría haber un 60% de independentistas, sí. Y no los hay. Y no los hay porque se ha hecho un esfuerzo político de convicción y de convencer a una parte importante de la sociedad catalana de que vale la pena compartir un proyecto político con España. Y eso, que ha sido una apuesta política del actual gobierno, ha tenido un reconocimiento que no solo tiene una consecuencia positiva para el PSC y para Salvador Illa, sino que tiene una consecuencia positiva para aquellos que creemos que este país vale la pena. Voy a hacer una pausa, Lo retomamos a la vuelta y vamos mirando a ver qué escenario se puede dibujar a partir de estos resultados.
Son las 9:02 de la mañana, las 8:02 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Estamos en Barcelona esta mañana analizando los resultados de las elecciones que anoche certificaron el final del procés, pero que dejan la incógnita de si el vencedor, Salvador Illa, podrá formar gobierno después de que Esquerra haya dicho que irá a la oposición. José Luis Astre. Va a ser pues un lunes de ejecutivas en las que los partidos analizarán los resultados, pero se espera que den más pistas de lo que va a pasar en el escenario que se abre a partir de ahora. De ahí que de todas las reuniones que va a haber hoy, una de las más interesantes sea la que celebre Esquerra Republicana con la comparecencia prevista de Oriol Junqueras. Sergi López. Sí, Esquerra Republicana tiene mucho que reflexionar después de perder más de una tercera parte de los diputados que tenía. Pere Aragonés apostaba ayer por pasar a la oposición, aunque habrá que ver, según pasen las horas, qué opción toman, porque podrían ser la clave de una mayoría de izquierdas, encabezada por los socialistas y con el apoyo también de los comunes. Antes que Esquerra saldrá a la palestra Carles Puigdemont. El candidato de Junts comparece a las 11, previsiblemente, para reiterar su propuesta para encabezar un gobierno independentista con el apoyo de Junts y de Esquerra, que necesitaría una abstención del PSC para poder salir adelante. Los socialistas serán los últimos en comparecer a la 1 de la tarde, con Salvador Illa convencido de que él, con sus 42 diputados, ha de ser quien lidere el próximo Govern de Cataluña. Además, en el Congreso, en la Comisión de Investigación sobre las Mascarillas, comparece en esa comisión la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y es la primera vez que la tercera autoridad del Estado declara en una comisión de este tipo. Lo hace por las informaciones sobre el contrato que su gobierno, cuando presidía las Illes Balears, firmó con una empresa de la trama Coldo. En la crónica del mundo iba a ser un día relevante en el juicio de Donald Trump por el intento de soborno a la actriz porno Stormy Daniels en Estados Unidos para comprar su silencio. Hoy declara el que fue abogado y mano derecha del propio Trump, Michael Cohen, el testigo estrella de la Fiscalía y enfrentado ahora a su antigua jefe. Y de los deportes, Sampe, el Depor, que vuelve al fútbol profesional, y además esta noche se completa la jornada 35ª de la Liga. El Barça juega en Montjuïc contra la Real Sociedad. Que llega con la baja importante de Zubimendi, pretendido por los culés desde hace tiempo. A las 9 ese Barça Real Sociedad, los de Xavi peleando por recuperar la segunda plaza, los de Alguacil tratando de mantenerse en plaza europea. La previa en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Además, como decías, el Depor ganaba 1-0 al filial del Barça anoche y asciende 4 años después a la segunda división. Y en la CB se completaba ayer la temporada regular con Unicaja en primera plaza, Baskonia fuera de playoff 41 años después, no faltaban a la cita desde 1983, Obradoiro desciende y Granada se salva. Los cuartos arrancan el miércoles con un Real Madrid-Gran Canaria, el resto son Unicaja Manresa, Valencia Basket UCAM Murcia y Barça Tenerife.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias. En el abierto, Nacho Corredor, Berna González Harbour, Antón Losada y José Miguel Contreras. Vamos con los independentistas. Han perdido la hegemonía, no son mayoría, no suman mayoría para poder gobernar después de las elecciones de ayer. Y a pesar de esos 3 escaños de más que obtuvo Junts, que obtuvo el partido de Puigdemont, subió 3 escaños con respecto a las últimas elecciones. Bueno, pues a pesar de eso, el ambiente en Argelès, en el sur de Francia, donde tenía la sede electoral el partido de Puigdemont, era un ambiente frío. Puigdemont llegando a la sede antes de conocer los resultados definitivos de estas elecciones. Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día, Ángel. Y una vez conocidos los resultados, la opción que plantea Puigdemont para el futuro, formar gobierno con él en la presidencia. Sí, el Puigdemont tiene desde hace semanas planteada una alternativa para un escenario parecido al de hoy. Es verdad, ellos imaginaban no quedarse tan lejos de la mayoría absoluta independentista, pero aritméticamente pues seguiría con la misma viabilidad de como lo había pensado. Si Salvador Illa no logra ser investido presidente, Puigdemont buscaría formar un gobierno en minoría que dependa de la abstención externa del Partido Socialista en una fórmula de dependencias mutuas, es decir, ellos dependerían toda la legislatura del PSC, igual que Pedro Sánchez depende de Junts y Esquerra para seguir en el Congreso. Días antes de las elecciones, fuentes cercanas a Puigdemont admitían pues, que no era un escenario idílico ni fácil, pero que podía ser viable y que lo iban a plantear. Para ello, lo primero es convencer a Esquerra para que evite la tentación del tripartito, deje caer a ella y empiecen a rehacer puentes. De manera que si l'altra força parlamentària independentista, Esquerra Republicana, està disposada a refer ponts, està disposada a entrar en aquesta reflexió sobre els efectos. Si Esquerra está dispuesta a reflexionar sobre los efectos de la desunión, nosotros también, decía Puigdemont, que pretende justificar su carambola diciendo que así se evitaría la repetición electoral. Estem en condicions de construir un govern sòlid d'obediència netament catalana i sobretot quina ha de ser l'estratègia que eviti el que crec que no seria una bona notícia per cap dels ciutadans, que és la repetició electoral. Con un gobierno que define como de obediencia catalana, Puigdemont había imaginado este escenario con un resultado algo más positivo que le permitiera una geometría variable no siempre condicionada al PSC, es decir, poder jugar también con los comunes y la CUP. Esto ya no suma, por lo tanto la dependencia de los socialistas sería total, pero el aspirante de Junts no ha querido dejar de plantearlo. Xavi, y durante esta campaña se ha especulado mucho con la posibilidad, el momento del retorno de Carles Puigdemont. Él dijo además que si era para ser investido volvería. ¿Qué dice después de los resultados de anoche sobre su vuelta? Anoche no se refirió Puigdemont a su regreso, tendremos oportunidad de preguntarle esta mañana a las 11. Habrá que ver si este resultado, peor de lo que esperaba el independentismo, altera unos planes que él había sido muy contundente a la hora de dibujar en estas semanas, tanto en público como en privado. Puigdemont insistía hasta hace pues un par de días que él iba a regresar a Cataluña el día de la investidura, aunque no fuera a ser escogido presidente, es decir, aunque no tuviera la victoria electoral. Esto nos situaría alrededor del 25 de junio. De hecho, desde Junts ya estaban empezando a planear pues cómo podía ser este regreso y darle una notoriedad internacional importante. Sin embargo, pues estamos hablando ya de un contexto político muy diferente, en el que él probablemente no va a ser el candidato a esta investidura y que por lo tanto vamos a ver si concreta o si mantiene exactamente los planes que hasta ahora había dibujado y que... Bueno, eso. Veremos a ver qué dice. Veremos a ver qué dice en esa comparecencia, porque entiendo que es una de las cuestiones que la prensa le va a preguntar, sobre todo por lo mucho, Xavi, tú le has seguido todos estos días, por lo mucho que él ha especulado sobre esa posible vuelta. Quedamos a la espera entonces, Xavi, gracias. Venga, hasta ahora. Claramente, además, Carles Puigdemont dijo ayer, yo no puedo ser presidente porque a Esquerra Republicana le ha ido fatal. Esquerra Republicana, que pierde 13 escaños, que se queda con 20, es un auténtico descalabro de los republicanos, que estaban gobernando en minoría en esta última etapa de la anterior legislatura. Caras largas ayer, después de conocer los resultados, y Aragonès marcando el futuro de momento del partido, que és ir a l'oposició. I per tant treballarem per continuar amb el nostre projecte polític
i ho farem en el lloc on la ciutadania ha decidit que estiguem. Laura Pons, bon día. Hola, ¿qué tal? Buen día. No hay manera de maquillar unos resultados que han sido pésimos para la formación republicana. Sí, lo decías tú ahora, Àngels, caras largas, serias, funeral ayer en Esquerra Republicana después de pasar de 33 a 20 diputados. La gestión les ha castigado, lamentan desde Esquerra que la hora de gobierno republicano y la apuesta por la negociación con Madrid pues no han sido valoradas. Es un muy mal resultado, aseguran, y esto obliga a reflexionar, lo decía el mismo Pere Aragonès. És el moment d'assumir responsabilitats individuals que faré i que farem un cop haguem pogut analitzar... Responsabilidades individuales que haré cuando haya analizado los resultados con la dirección del partido, decía Pere Aragonès. En Esquerra descartaron ayer gobernar con Salvador Illa. Estaremos en la oposición, dijo el presidente, ahora ya en funciones. Y es que los republicanos creen que un pacto con los socialistas les hundiría aún más dentro de 4 años. Por ello prefieren que los líderes de la oposición, ellos quieren quedarse ahí, siendo los líderes de la oposición, que pacte la sociovergencia, comentan voces de las filas republicanas, para poder remontar. Sin embargo, veremos hasta qué punto son capaces de soportar la presión, porque a Esquerra unas segundas elecciones tampoco le favorecerían y esto podría obligarles a ceder su voto. Y más allá de lo que acaben haciendo en la formación de gobierno, como partido, como formación, es verdad que incluso antes de que conociéramos los resultados, y había algún portavoz de Esquerra, y lo hablábamos contigo, Laura, anoche, que ya hablaba ya vaticinaba esa profunda reflexión a la que se tenía que someter el partido. ¿Hacia dónde puede ir esta reflexión? Vale, lo que nos dicen es que de momento se van a reunir paso a paso, dicen fuentes del govern. Hay reunión de la permanente del partido esta mañana. Acto seguido saldrá Oriol Junqueras sobre las 12:30 aproximadamente, y por la tarde hay otra reunión, la de la ejecutiva. Pere Aragonès hoy quiere compartir la situación con los órganos de la dirección del partido, y será después cuando se empezarán a ver estos movimientos que tendrían que formalizarse esta misma semana, aseguran algunas voces del partido, porque el resultado pues es muy malo. Nos referimos a estas responsabilidades personales de las que hablaba Pere Aragonès, pero también de las colectivas. Veremos hasta dónde llega y si aparte del presidente también caen más piezas del aparato republicano. Unas elecciones, recordemos, que convocó el mismo Pere Aragonès por el no a los presupuestos de los comunes. Unos comicios con un muy mal resultado para los republicanos, que en las generales ya pasó de 13 a 7 diputados y que en las municipales en Barcelona pasaron de ser la primera fuerza en 2019 a la cuarta en 2023, así que toca autocrítica, toca reflexión, y esta empieza a partir de esta misma mañana. Laura, gracias. A vosotros, hasta luego. Vamos a ir por partes, vamos con esa propuesta que lanzó en su discurso Carles Puigdemont. Ayer, Contreras, estuvimos nosotros, como lo escuchábamos en directo, estuvimos dándole muchas vueltas a lo que quería decir Carles Puigdemont con lo que dijo, y al final lo que dijo es exactamente lo que quería decir, que yo puedo ser presidente si a los otros independentistas, que son los de Esquerra y que les ha ido tan mal, me apoyan, pero evidentemente esto pasa por una abstención de los socialistas que han ganado estas elecciones. Y no llego a decirlo explícitamente, amagando, diciendo, bueno, si no en Madrid, que se atengan a las consecuencias. Claro, lo que pasa es que estamos en lo de siempre con Puigdemont, ¿no? Se atengan a las consecuencias los demás, pero también él mismo, ¿no? Sí. Entonces, una vez más tendrá la duda de qué hacer a partir de ahora, que podría hacer caer el gobierno de Madrid formando parte de una mayoría que tumbara a Pedro Sánchez. En fin, suena complicado que este sea el momento en el que lo vaya a hacer, ¿no? La gran duda aquí no es ya que nosotros no sepamos qué van a hacer, tanto Junts como sobre todo Esquerra Republicana. Mi pregunta es si ellos saben lo que van a hacer. Que nosotros no lo sabemos parece evidente, pero yo no sé en este momento si realmente Esquerra, después de un resultado que le deja en una situación de tanta inferioridad y, como planteabais muy bien, en una situación en la que una repetición electoral da toda la pinta, y cualquier analista o estudioso, no hace falta ser ninguna lumbrera,
cabe pensar que le iría todavía peor, porque perdería desde luego la posición preeminente que Junts podría luchar, ¿no? Entonces aquí entramos ahora una vez más, en la pelea de ver quién sacaría rendimiento de una posible repetición electoral. Parece que evidentemente Junts o Puigdemont ahora mismo está en una situación que no es la que él deseaba, volver con el partido en la oposición y sin el brillo que querría, pues es evidente que no le gusta, y ellos seguramente pues serían partidarios de una repetición electoral, y posiblemente en la derecha españolista, es decir, todo lo que es el mundo PP Vox, pues bueno, que se repita, todo lo que sea caos, todo lo que sea tal, podría haber apoyo. A partir de ahí, todo está en manos de RC, el foco está en Esquerra, y ojalá ellos supieran ya lo que quieren hacer y así nos enteramos los demás, ¿no? Antón. Bueno, yo creo que Puigdemont ayer lo que lanzó fue una OPA hostil a Esquerra Republicana, ahora que están tan de moda las OPAs hostiles, ¿no? Y la lanzó desde el primer minuto de la noche post apertura de las urnas. El mensaje era fundamentalmente para Esquerra y para los votantes de Esquerra, pero sobre todo para la dirección de Esquerra, que efectivamente se encuentra en un momento difícil porque tú tienes la llave, pero la tienes después de una noche de resultados catastróficos, lo cual yo me imagino. Yo no sé si la primera pregunta es qué va a hacer Esquerra, o la primera pregunta es quién va a decidir lo que va a hacer Esquerra y cuánto tiempo se va a mantener el actual liderazgo de Esquerra, ¿no? Pero en el caso de Puigdemont, además, lo que plantea es que no es lo que han dicho las urnas. O sea, Carles Puigdemont planteó una restauración y las urnas le han dicho no. Y esa es la única lectura que se puede hacer. La propuesta de forzar un gobierno en minoría con una abstención del PSC, primero, no se corresponde con lo que han dicho las urnas, y segundo, desde la óptica del PSC yo creo que sería un auténtico suicidio estratégico y político. Lo que pasa es que Puigdemont es prisionero de sus palabras, porque él fue muy claro durante la campaña para hacer creíble que esta vez sí iba a volver, que es ganara o perdiera, él volvía. Si ganaba para ser investido presidente, y si volvía para dejar el liderazgo de la oposición, o sea, para abandonar el Parlamento. No es una interpretación, son palabras literales. Entonces, claro, estamos ante un líder que está prisionero de sus palabras y o es presidente o se va a su casa. Déjame que haga una pausa, Nacho. A la vuelta seguimos con esto.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias, en el abierto Nacho Corredor, Berna González Harbor, Antón Losada y José Miguel Contreras, con esa propuesta que lanzó ayer Carles Puigdemont, ese gobierno con Esquerra Republicana, con el concurso de la abstención del Partido Socialista, que es quien ha ganado las elecciones y además con un margen de diferencia importante con Junts per Catalunya. Ayer con Nacho compartíamos el programa electoral y escuchábamos en directo esas palabras de Carles Puigdemont y elucubramos mucho sobre lo que nos estaba queriendo decir Nacho, y yo decía ahora, lo que quería decir es exactamente lo que dijo. Sí, cuando me miro a mí mismo en las cosas que analizo respecto a la política, hombre, visto con perspectiva, me siento más cómodo analizando lo que ha pasado o lo que pasa que lo que puede pasar, porque vaticinar siempre es un ejercicio especulativo. Yo, a partir de determinadas decisiones racionales, yo hoy afirmaría que Puigdemont se va a acabar yendo. Entre otras cosas porque él eso es un vaticinio, ¿no? Sí, al que precedía diciendo, al que precedía quitando la importancia. Por eso. todo muy coherente, Antón, todo muy coherente. Eres como Ayuso. Exacto, sí. El vaticinio de Schrödinger. Bueno, Puigdemont ya ha logrado algo en estas elecciones, que es devolver a su espacio político al liderazgo dentro del ámbito independentista. Si su legado hubiera sido en que Esquerra Republicana le superara hegemónicamente dentro del nacionalismo catalán, el legado nacionalista, independentista, identitario de Carles Puigdemont para Junts tendría claramente un saldo negativo, pero él ya ha devuelto a Junts al liderazgo dentro del ámbito independentista. 1, 2, toda la articulación, incluso esta propuesta que está poniendo sobre la mesa de su discurso, está absolutamente ligada a generar este relato y a generar un relato en el cual si no gobiernan los independentistas es 1, porque a Esquerra le ha ido muy mal, cosa en la que insistió mucho ayer, y 2, porque Esquerra no quiere la unidad independentista, cosa que con esta propuesta probablemente espera poner sobre la mesa. Vamos, dudo de que incluso el PSC tenga que posicionarse respecto a esto, porque creo que Esquerra lo va a descartar, si no lo ha descartado ya, porque Pere Aragonés ayer claramente dijo que le correspondía al PSC y a Junts decir qué es lo que iba a pasar, pero que a ellos en cualquier caso lo que les correspondía es estar en la oposición. Y Junts, y creo que ayer también Guardans, que conoce ese espacio político, porque durante muchos años cuando era un espacio contemporizador y más racional estuvo implicado, está parcialmente en un proceso de recomposición, ¿no? La número 2 de Junts en estas elecciones se nos vendió como una empresaria de éxito, reconectando con la tradición habitual del espacio político de convergencia. Y si el proceso ha muerto o el proceso ha mutado o estamos empezando una nueva etapa, los partidos independentistas ya han empezado también a posicionarse alrededor de esta nueva etapa. Unos poniendo el foco en el eje ideológico del centro-derecha, como Junts, otros en el caso del centro-izquierda. En todo caso, Salvador Illa es tan contemporizador y racional que ayer no hubo fiesta en la sede del PSC. Pero, sin embargo, el resultado ha sido óptimo. O sea, el PSC en estos momentos puede pactar con la izquierda. Podría pactar con la derecha españolista. Podría pactar con Junts. Y no hay ninguna alternativa a mayorías articuladas por el PSC. Ese es el escenario en el que hoy nos movemos, que probablemente acaben requiriendo de soluciones creativas. Y cuando se habla de sociovergencia, que en las últimas 24 horas se ha hablado más que en los últimos 5 años, probablemente es porque, sea cual sea el escenario que está por construir y está por decidir, y está, por cierto, por imaginarse cómo puede ser esta nueva etapa, probablemente la creatividad y la imaginación formen parte del nuevo escenario. Bueno, nos queda mucho para eso, porque hay hasta el 27 de agosto para tomarse una decisión y en medio están las europeas, el verano, la relajación y, en fin, un poquito de bajar el ritmo y la intensidad y ocurrirá ese milagro y esa creatividad, Nacho, de la que estás hablando. Pero estamos hablando de perdedores, nos pregunta Ángels por Aragonés, por Junts, y yo quiero decir que esa es la otra gran noticia de la noche,
noche, es decir, ya hemos analizado la victoria de Illa, etcétera. Bueno, la otra gran noticia es que los perdedores no se han dado por aludidos, empezando por Carrizosa, el de Ciudadanos, en una intervención patética, la primera, en la que todos esperábamos que ya anunciara, pues adiós, muy buenas, ha sido un placer, y se declaró dispuesto a ir a las siguientes elecciones, echando además la culpa a la prensa de la escasa información que hemos dado, etcétera. O sea, patético. Pero bueno, vamos a lo importante. Aragonés y Puigdemont anonadados, todavía no se han dado por aludidos, y estos dos señores se tienen que ir, los dos. Ese espacio necesita una renovación de rostros porque hay cansancio. Es decir, Ángels lo ha dicho muy bien, lo hemos visto en todas las encuestas, Cataluña está cansada, la sociedad está cansada, la gestión suspende. Hemos visto todos los fracasos que han ido acumulando en educación, en agua, en renovables, en inmigración, integración, quiero decir. Porque han abandonado la gestión de gobierno. Han abandonado la gestión, se han concentrado las energías en otro lugar. Entonces, han fracasado y deben irse. Es sencillo, les puede costar 3 minutos, 24, bueno, 3 minutos ya no, porque anoche perdieron la oportunidad, pero 24 horas, una semana, lo que quieran. Pero Puigdemont no ha conseguido esa restitución. Vale, ha superado a Esquerra, ha subido 3 escaños con respecto a la última vez, pero se queda muy lejos del espacio convergente que hubo en el pasado, de los más de 70 escaños, más de 60 escaños, etcétera, etcétera. Es 35. Pero por es eso una puede cosa irse, que por eso hay puede irse 100 tranquilo. escaños que no son de Junts. Entonces, bueno, pues deben irse, Puigdemont debe irse como prometió. Creo que su salida será higiénica para la salud democrática de este país, lo digo con todas las letras, porque es una persona que juega a la irritación de los demás, o sea, juega al choque, juega a plantar cara. Cuando, bueno, pues ojalá en este país logremos algo muy disruptivo en el mundo, que sea la capacidad de consensos, la capacidad de negociación, pero eso no puede ser con él. Antón. Antón y Contreras. Antón. No, simplemente 2 cosas. Una, yo creo que es importante recordar que la marca en estas elecciones era Puigdemont. Claro. No Junts. La marca su fotografía iba incluso en las papeletas. Pero y en el nombre. Y en el nombre del Junts, Junts más Puigdemont para Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces, es Puigdemont el que ha recuperado la primera posición en el rally independentista. Pero eso no implica que la haya recuperado Junts necesariamente. Entonces, la marcha de Puigdemont plantea, además de la asunción o no de responsabilidades y de cumplir o no la palabra, para Junts es un problema enorme, porque una parte sustantiva de los votos que han recibido, seguramente en otra tesitura y con otro candidato y con otro mensaje que no fuera la restauración, por ejemplo, todos los votos que podemos asumir que seguramente ha recibido de la CUP, no creo que volviera a recibirlos. Los ha recibido Puigdemont, de antiguos votantes de la CUP, no Junts. Y una segunda cuestión que a mí me parece también que puede ayudar a analizar lo que puede pasar en Esquerra Republicana, donde hay una cosa que dijo anoche Pere Aragonés que para mí es significativa. Dijo que no era el momento de asumir responsabilidades personales, pero que habría que asumirlas. Claro. Yo creo que es un aviso a lo que él puede estar pensando hacer. Yo creo que en Esquerra el debate no es si pactar o no con Puigdemont, que creo que está completamente fuera de las opciones y de las posibilidades. El debate de Esquerra es entrar en el gobierno con ella o no. Entrar en el gobierno o facilitar la investidura de ella y luego estar en la oposición y pactar lo que considere que tenga que pactar. Por ahí parece, claro. No tanto, o sea, por la parte de estar en la oposición, o sea, no formar parte de un tripartito efectivo, por ahí parece que está la estrategia de Esquerra. Otra cosa es que luego que apoyes o no apoyes. Claro, es que yo creo que el escenario de, hombre, salvo que haya un pacto entre Illa y Puigdemont, que yo, sinceramente, a día de hoy no lo veo. Y yo creo que los votantes del PS, nadie entendería que ella le dejara paso a Puigdemont. Y no parece que Puigdemont esté dispuesto a facilitar la investidura de ella, porque en todo caso investir a ella significa, insisto, que él abandona el Parlamento. Pero en el caso de Esquerra, yo creo que la opción de pactar con el que ayer por la noche ya les inició una hostil y les echó la culpa de toda la catástrofe del independentismo sería difícil de explicar. Las opciones son muy claras: o entrar en el gobierno o apoyar la investidura y quedarse en la oposición. Contreras, y voy contigo, Nacho. Vamos a ver, todos habíamos planificado que iba a ser un lunes de mucho barullo, y efectivamente lo es.
posiblemente estamos en el menor lío de los posibles. Sí. Si hubiera habido ese último, en vez de ser 68, 67, pues tendríamos seguramente un infierno y tal. Es decir, dentro de... No cantes victoria tan pronto, Contreras, que lo vamos a agafar. Bueno, de momento, con las cifras actuales de todos los líos posibles, estamos en el escenario menos complicado, y aún así es complicadísimo. Aquí hay un juego de los dos partidos, tanto Junts como Esquerra, que hicieron los dos el mismo juego. En realidad los dos dijeron lo mismo, intentar echar la culpa al otro, la presión de lo que tiene que hacer. Tanto efectivamente Junts dijo, bueno, pues que Esquerra venga con nosotros, y Esquerra lo que dijo, bueno, nosotros hemos perdido, que lo resuelvan los socialistas y los convergentes. Nadie hemos hecho caso a esa versión porque es complicada, porque efectivamente lo que plantea Junts, que es decir, que me apoye Esquerra y por tanto los socialistas hagan lo mismo que hacemos nosotros en Madrid. Pero aquí hay un problema serio y grave, y es que las políticas, ¿está dispuesto Puigdemont a dirigir o a presidir un gobierno con abstención del Partido Socialista, que no pueda hacer ningún tipo de política independentista, nacionalista, y tenga que abandonar todo ese discurso que evidentemente el PSC no podría apoyar? Yo creo que eso es un camino cerrado que no conduce a nada, y ellos son los primeros en saberlo. Hoy es el día de las contradicciones en sí mismo, ¿no? No tendría sentido que Puigdemont presidiera un gobierno alejado y renunciando a todo tipo de posición independentista. Que es cierto que todo el mundo, como yo creo que lo comentaba Nacho, ¿no?, plantea que el futuro de Junts es volver a la antigua convergencia puyolista, que podía gobernar con unos y con otros sin ningún problema, pero no parece que sea ahora mismo el momento actual para que Puigdemont sea ese presidente que recupere aquel espíritu, renunciando a todo tipo de posición secesionista, ¿no? Con lo cual estamos en que la única manera de llegar a un acuerdo efectivamente es un gobierno de Illa, presidido por Illa, con o sin el acuerdo de Esquerra de formar parte del gobierno, que también eso hay que medirlo, porque si Esquerra además se queda fuera, los cargos que tiene, la propia gente desmovilizada, le planteará una duda interna que seguro que no es fácil de resolver. Pero como posibilidad es la única alternativa, y la otra es irnos a una repetición que, como decíamos, seguramente al que más le perjudique de todos es al propio Esquerra. Con lo cual, lío hay, menos del que podía haber, pero parece todo concentrado efectivamente en la posición de Esquerra Republicana. Yo quiero reforzar una idea que estaba dando nuestro colega Contreras, porque está instalado en parte de las lecturas de hoy. Todo es muy complicado, todo es muy lioso, uy, qué difícil va a ser. Sí. Pero veníamos de donde veníamos y podría haber sido muchísimo peor. Yo creo que hay un escenario óptimo que hace que todas las mayorías pasen por un único presidente posible, que es Salvador Illa. Es la única posibilidad, e insisto, el independentismo ha dejado como legado a la sociedad catalana un ganador de las elecciones constitucionalistas, pero que es que el nacionalismo catalán ha perdido por primera vez en la historia de las elecciones catalanas la mayoría parlamentaria. Eso es el elemento... El nacionalismo transmutado en independentismo. Sí, pero ahora sí. Ya que no está aquí Guardans, que te lo diría... Sí, pero es que Guardans no tenía razón ayer. O sea, el nacionalismo bueno, un poco no... Sí. El nacionalismo... Él recordaba aquí en Cataluña ha gobernado Jordi Pujol con mayoría absoluta. Sí, pero si yo lo que digo es que nunca la suma de los que apoyaron el 155 ha tenido mayoría parlamentaria en el Parlamento catalán. Nunca. Claro que Pujol gobernaba con mayoría absoluta. Es que lo normal en Cataluña los últimos 45 años es que siempre los nacionalistas tenían mayoría parlamentaria, y hoy no la tienen. Junts no quiere pactar con Esquerra Republicana nada. Junts lo que quiere es echar la culpa a Esquerra Republicana de no pactar, que no es exactamente lo mismo, y que forma parte de todo ese movimiento que está liderando Puigdemont, de señalar: 1, soy el líder de los independentistas, mi espacio político ha superado a Esquerra Republicana. 2,
Esquerra Republicana ha tenido un resultado desastroso que es el que nos ha hecho perder las elecciones, cosa que por cierto es parcialmente falsa, porque ellos también han tenido un peor resultado, un peor apoyo electoral. Y efectivamente, Puigdemont no va a ser presidente bajo ningún escenario, pero menos todavía apoyado por el PSC, entre otras cosas porque el mandato para el que ha sido elegido Salvador Illa es otro. Tampoco Puigdemont va a ser quien apoye a un gobierno de Salvador Illa. Eso no descarta que en las próximas semanas, y yo creo que se van a explorar absolutamente todas las posibilidades, oye, en el Ayuntamiento de Barcelona hubo un gobierno en consecuencia de un pacto del PP y de los comunes. Con lo cual, si eso, que es una extrañeza, una contradicción, una anomalía, pues que no nos parezca tan extraño que dentro de 2 meses estemos hablando de que Josep Rull, que es el número 2 en la práctica de Junts, esté defendiendo la investidura de Salvador Illa para la presidencia de la Generalitat. ¿Por qué eso es ciencia ficción? Hombre, no, ciencia ficción era el debate que teníamos hace 10 días en España, donde no sabíamos si iba a dimitir el presidente del gobierno o no. Pero ¿por qué es ciencia ficción que en un escenario de fragmentación parlamentaria donde el nacionalismo catalán ha perdido la mayoría, que por primera vez en su historia, ¿por qué es ciencia ficción recuperar ese tipo de escenarios? Bueno, ese escenario exige en todo caso que Puigdemont salga de la ecuación. Sí, estoy de acuerdo. Es que hay dos que cosas es una posibilidad, que no es ciencia ficción. Para nada, es que lo ha dicho. Bueno, es decir, vamos a ver. Es que lo ha dicho, o soy presidente... También te voy a decir una cosa, Antón, que lo que él diga no es garantía de nada, porque ha dicho muchas cosas que pero no lo ha dicho. Pero lo ha dicho. Si no es presidente, oído, no tendría sentido el seguir como líder de la oposición. En cualquier caso, por ahondar en lo que decía ahora Nacho, sea cual sea el resultado, el acuerdo siempre tiene que ser transversal. Y yo creo que esa es la gran novedad de este resultado. Es decir, todas las combinaciones posibles exigen un acuerdo entre bloques. Alguien de un bloque se va a tener que mover y llegar a un acuerdo con el candidato del otro bloque. Y eso es muy relevante, porque hasta ahora eran posibles los gobiernos intrabloques, sin necesidad de contar con nadie del otro lado. Ahora estamos en una situación que es el post-procés que decía nuestra directora. Es la necesidad de un acuerdo transversal. Y entendemos que el PP, lógicamente, apoyará la lista más votada, ¿no? Entiendo que nadie tiene duda al lo ha dicho Feijóo. Lo ha dicho Feijóo. Ninguna duda, Contreras, ninguna duda. No entiendo cómo planteas No, esto. solo porque igual la gente no ha caído en que evidentemente con eso se da por hecho, ¿no? Lo ha dicho Feijóo y ya sabes que Feijóo no es como Puigdemont. Lo que él dice va a misa. Sí, no, esa transversalidad se llama que ha resucitado el eje ideológico, es decir, el que siempre ha solido funcionar aquí, en cualquier lugar. Es decir, cuando la división, el eje divisorio no es la identidad, el tú o el otro, sino el eje ideológico. Y efectivamente aquí hay un Partido Socialista, un Esquerra, un Comuns, que es por donde se supone que la coherencia ideológica de quienes han votado pueden interpretar de esta manera. Pero quería subrayar también que es importantísimo la estabilidad momentánea que esto da a la legislatura de Pedro Sánchez. Es decir, hemos vivido una legislatura convulsa en los pocos meses que llevamos, con una fragilidad enorme, con unos no muy buenos resultados, desde luego malísimos en Galicia, sostenibles en el País Vasco, pero de repente esto es un balón de oxígeno inmenso porque conquista la principal baza territorial después de perder tantas bazas territoriales, y porque en la legislatura, a pesar de los ladridos, digamos, que hoy se puedan hacer, pues los independentistas están francamente más debilitados a la hora de condicionar. Mira, vamos a ir precisamente a eso, cómo se vivió anoche en la sede de Ferraz, esa victoria de Salvador Illa, entre otras cosas, porque quiero recordar a los oyentes, vosotros creo que lo recordáis y creo que los oyentes también, estamos en la parrilla de salida de las elecciones europeas. Es decir, que vamos a bajar la persiana de las elecciones catalanas, no la vamos a bajar del todo porque tendremos que ir mirando cómo se resuelve el gobierno, pero en cualquier caso nos ponemos ya en el marco de las elecciones europeas, y lo que pasó anoche en Cataluña, pues puede tener su consecuencia o puede tener algo que ver con lo que pueda pasar en las elecciones europeas. Primero, en Ferraz, en el Partido Socialista, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Decíamos satisfacción ayer, mucha, por el resultado de Illa, y tú anoche nos decías, en el PSOE no se contempla otra posibilidad que no sea Illa presidente.
Eso es, ese es el escenario en el que va a trabajar el PSOE a partir de ahora. Hay euforia tanto en el partido como en la Moncloa por el resultado, pero también cautela a la hora de dar por sentado cuál puede ser el escenario final. A lo que aspiran los socialistas es a que las fuerzas de izquierdas, incluida Esquerra, faciliten un gobierno de Illa en Cataluña y que a la vez esto no tenga efectos negativos en la ya precaria mayoría parlamentaria de la coalición a nivel nacional. Son conscientes en el partido de que cuadrar ese círculo va a ser complicado, pero confían en poder hacerlo. Nos toca gestionar las crisis de los demás para lograrlo, nos decía ayer un dirigente socialista veterano que, como todos en el gobierno y en la cúpula del partido, no quiere dar pasos en falso que puedan interferir en esa negociación. Hay dirigentes que en privado creen que los republicanos tienen muy difícil forzar una repetición electoral, aunque quieren ir con tacto. De inicio creen en el PSOE que están en el mejor escenario posible, primeros a una distancia amplia de Junts, sin mayoría independentista alternativa y con una suma clara de izquierdas. Celebraron ayer mucho en la sede socialista que se consolidara ese escaño 68 que da la mayoría absoluta a la suma de PSC, Esquerra y Comunes. Estuvieron pendientes de ese diputado toda la noche, pero por ahora lo que el PSOE da por hecho es que este resultado supone un aval a la gestión de Sánchez para Cataluña frente a los augurios del PP. Esa era la lectura que hacía ayer la portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña. Hoy, las políticas de Pedro Sánchez han demostrado que recorrer una senda para recuperar la convivencia en Cataluña, pues claro que merecía la pena. Ha quedado claro que la derecha era la gran fábrica de independentistas. Los socialistas confían en que la victoria suponga también un empujón de cara a las elecciones europeas que ya presentan como un plebiscito sobre la gestión, sobre el futuro de Alberto Núñez Feijóo. Guille, gracias. Hasta luego. Pues sobre ese plebiscito, sobre lo que puede pasar a partir de ahora en el Partido Popular, Mariela Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. También ayer estaban más que contentos con los resultados que había conseguido Alejandro Fernández, que recordemos, no era el candidato preferido de Alberto Núñez Feijóo, que hay que mirar para atrás para saber de qué punto partíamos. Bueno, pues el PP, como dices, aspiraba a sorpasar a Vox y así ha sido, pero los populares no han conseguido que los de Abascal bajen ni un escaño. Descontaban que resistirían en la calle Génova, pero no que lo harían también. Con todo, en el cuartel general popular no ocultaban ayer su satisfacción por esos 15 diputados que no veían desde hace 12 años y que atribuyen al voto de Ciudadanos y de algunos descontentos del PSC. En Génova admiten que la victoria de Illa es oxígeno para el PSOE de cara a las europeas, pero también creen que el PP ha cogido impulso para la cita comunitaria porque dicen se ha pescado voto por el centro. En cualquier caso, Ángeles, de lo que más se hablaba ayer en Génova es del impacto que la gobernabilidad de Cataluña va a tener en la legislatura de Sánchez. Si ella quiere gobernar, los independentistas se lo van a hacer pagar caro a Sánchez a nivel nacional. Es lo que decía ayer Cuca Gamarra. El Partido Socialista Obrero Español es hoy más dependiente del independentismo de lo que era ayer. El gobierno de Cataluña no lo va a decidir el PSC, lo decidirá el independentismo y pondrá un precio nuevamente a ello. Creen los populares que RC terminará apoyando a Illa, aunque sea desde fuera, pero también algunos creen que si el PSOE no hace presidente a Puigdemont, el líder de Junts va a hacer volar por los aires la legislatura de Sánchez. En este contexto no quiso ayer Génova mojarse sobre la posibilidad de apoyar un gobierno del PSC, pero Cuca Gamarra no fue categórica descartándolo y tampoco lo ha sido hoy Alejandro Fernández. Les escuchamos a ambos. Lo que tenemos muy claro es para qué nos han dado su confianza y su voto los catalanes, y no nos lo han dado ni para fortalecer al independentismo ni para hacer que el proceso sea vivo. Lo que sí le podemos decir a los catalanes es que todos y cada uno de los escaños, de los 15 escaños que esta noche tiene el Partido Popular, porque así 300.000 catalanes lo han decidido, se servirán única y exclusivamente para aquello que les hemos dicho que servirían. Que lo primero que tiene que hacer el señor Salvador Illa es decir qué planes tiene. Nosotros tenemos muy claro que cualquier plan que pase por los partidos separatistas no va a tener en ningún caso en nuestro apoyo. Mañana Feijóo va a reunir a sus varones en el Comité Ejecutivo Nacional del partido para analizar el resultado electoral. Mariela, gracias. A vosotros. Después de los resultados de ayer, Antón, ¿cambian las perspectivas electorales de cara a las europeas? ¿Cambia algo? Totalmente. O sea, el resultado de ayer es un misil, un torpedo a la línea de flotación de la estrategia del Partido Popular,
que empecé a recordar un poco a Groucho Marx, ¿no? De victoria en victoria hasta la derrota final. La estrategia del PP era muy clara, el impulso de las gallegas, obtener un resultado que les hiciera decisivos en Euskadi, no se consiguió, obtener un gran resultado en Cataluña y sorpasar con claridad a Vox. Se ha sorpasado a Vox, pero Vox sigue ahí y ya tiene muchas posibilidades de obtener un buen resultado, y los socialistas vienen de 2 resultados electorales excelentes, tanto el de Euskadi, que fue un resultado excelente, muy opacado por la reflexión inmediata de Pedro Sánchez, pero que fue un resultado excelente, y este triunfo de Salvador Illa. Entonces, toda la estrategia de PP era convertir las europeas en otro referéndum sobre Pedro Sánchez, y es evidente que los resultados hacen muy difícil que esa estrategia se mantenga y que las europeas puedan funcionar como eso. Contreras. Yo creo que aquí, efectivamente, a partir de ahora nos metemos en las europeas, y cuando hablamos de tiempo pasado tenemos que ver de qué pasado hablamos, porque comparar resultados dentro de la derecha sin tener en cuenta que Ciudadanos desapareció y ahora ya lo que estamos viendo son restos del naufragio, pues claro, siempre conduce a confusión. Ahora mismo la derecha en España es el Partido Popular y Vox, y ahí es donde se libra una batalla que ahora, como vemos, lo que dan los resultados es que está absolutamente estabilizada, y que la idea del Partido Popular de intentar rebajar a Vox con su política de acercarse ideológicamente a la ultraderecha no funciona. Esto lo tienen que pensar y que saber, y a partir de ahí ver lo que hacen, porque evidentemente su idea parece ser, en vez de ir al centro, vamos a castigar el espacio de Vox. Esto no está funcionando. En el otro tema trascendente e importante que tenemos que ver, y que es el que condiciona toda la política española, es el 23 de julio. Y la decisión de Pedro Sánchez de tirar adelante un gobierno basado y apoyado fundamentalmente en la ley de amnistía. Y esto ha cambiado evidentemente las reglas. Aquí, en Cataluña, se disputaba, aparte de todo, había un registro visto en clave nacional determinante. ¿Qué hubiera ocurrido si los catalanes de alguna manera no avalan la política de Pedro Sánchez de la amnistía? Esto hubiera abierto una crisis absolutamente brutal, y se ha producido lo contrario. Se ha producido que hay un aval clarísimo de la población catalana en favor de las medidas actuales del gobierno, como antes marcaba muy bien Berna. Y esto va a condicionar evidentemente la política y el resultado en las europeas. No sabemos en qué medida, pero evidentemente forma parte del tablero como un elemento nuevo. Bueno, recordemos que si en Galicia el gran impulso de la izquierda vino por el Bloque y en el País Vasco vino por Bildu, en Cataluña ha sido clarísimamente por parte del Partido Socialista. Y esto sin duda da al gobierno no solo estabilidad, sobre todo fortaleza. Bueno, es que es evidente que la amnistía lo que ha reforzado es a la Constitución. y ha contado con el apoyo mayoritario de los ciudadanos en Cataluña. Y hoy el estado de ánimo de la sociedad española es más favorable para que en el mes en verano el Partido Socialista pueda tener un buen resultado electoral en las elecciones que hace unas semanas, es evidente. Y una última cosa, que es que siguen en marcha las comisiones del caso Koldo por un lado, de las mascarillas. Recordemos todo el ruido que se hizo con la constitución de esas comisiones, cómo tenían que interferir, afectar a las elecciones catalanas. Las comisiones están pasando con más pena que gloria. Hoy siguen y hoy hay comparecencia, Josué Coello, de la presidenta del Congreso de los Diputados. Buenos días. Sí, Ángeles, buenos días. Sí, hoy veremos en el Congreso una imagen inaudita. Será la presidenta de la Cámara Baja la que responda a las preguntas de los diputados. La sesión, como es habitual, lo hará a las 6:30 de la tarde en la Comisión de las Mascarillas del Congreso, convocada por el PSOE, en un día en el que también va a comparecer otros 2 ex altos cargos del gobierno balear de entonces. Fuentes del entorno de la presidenta nos dicen que Armengol va a responder todo lo que sea necesario y que no tiene nada que ocultar de su gestión. De hecho, ella siempre ha defendido su papel en la compra de material sanitario. Y hablabas, Ángeles, de impacto. Estamos viendo con el paso de las sesiones que apenas está teniendo relevancia, no lo tiene a nivel social, pero tampoco a nivel electoral. Esta comisión la abrió Salvador Illa con ataques directos de Esquerra y de Junts en comisión, y ya hemos visto el resultado electoral del candidato del PSC. Josu, gracias. A vosotros. Pausa y seguimos.
con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Sastre, Nacho y yo junto con Berna y el otro Nacho Corredor en Barcelona, pero en Madrid está el resto del equipo como Sergio Castro y Ana Usle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? Para contarnos lo que habéis preparado, que yo pondré en antena, si me dejáis, en la segunda parte del programa. Te dejaremos. Mira, Venga, a la lista de compañeros que has dicho que están en Radio Barcelona, vamos a sumar en unos minutos a Bob Pop, que va a estar allí al lado tuyo, que va a publicar una nueva lista y que van a tener que completar, como todos los lunes, nuestros oyentes. Así que en el 900, 100, 800 les proponemos que nos cuenten experiencias, vivencias, que sientan que están infravaloradas y que por tanto deberían tener una mejor reputación, fama, o ser más seguidas o ser más valoradas. 900, 100, 800, experiencias infravaloradas con Bob Pop. Vale. Y después con Galder Reguera y Rafa Cabeleira entramos en el terreno futbolístico y en esa ecuación que se va a dar durante los próximos domingos, que es sonrisas ¿Cómo? y lágrimas igual a fútbol. ¿Cómo? Porque va a haber gente. ¿De qué se va a hablar de fútbol hoy? Se va a hablar ¿De qué quieres hablar, Antón? ¿De qué quieres hablar? Yo creo que no se está hablando suficientemente en este programa de lo que es la noticia del fin de semana. Adelante. Que es que un lustro después Sí, el Deportivo pero vuelva déjame, al fútbol. claro. Pero Experiencias infravaloradas. Bob va a hablar de Ni tema elecciones precisamente. catalanas ni nada. Pero Esto es que tenía no- que haber sido el tema central de la tertulia. Que el programa dura 6 horas y 20, que es mucho, por si alguien no se ha dado cuenta, Yo es mucho. estoy dolido, Ángel. y en estas, no te preocupes, tú Estoy no te dolido. desconectes, que en la dupla se va a hablar del Depor en segunda. Son esas Vamos. sonrisas que Claro. ya se están dando en algunos terrenos y que se dieron en La Coruña ayer. En Territorios Improbables con Pedro Torrijos vamos a saber dónde están los rascacielos más antiguos del mundo y cómo se consigue que sigan en pie. Va a ser En La interesante. Coruña, ¿no? Está... También en La Coruña. Al lado de Riazor. Al lado de los grandes monumentos. ¿Acaso lo dudas? Y ojo, cuidado con el mitos, que además hoy repito, Ángel. Uy, Así que vamos uy. a preguntarnos si las amistades femeninas son más complejas y las masculinas más simples. Si las chicas somos más complejas, más maduras, más emocionales con nuestras amigas y si los chicos son más francos, más simples, tú físicos, lo has dicho, más simples. Más físicos también. Pero más podemos simple, ¿qué decir. significa? Más simple. Pues aquello de ¿qué tal está Paco? Y dices, pues no sé, no se lo he No se lo he preguntado, claro. Bueno, pues, eso tiene mucha complejidad, ¿eh? Sí, Cuidado. Sí, Claro, sí, sobre todo. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Nacho Corredor, Berna González Harbour, Antón Losada, José Miguel Contreras. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Descansad. Adiós. Hasta luego. Forza Depor.